Bienvenidos a otra nueva sesión del seminario Postdema y nada, Carlos hará la presentación de Zoe, que nos viene a presentar su último trabajo, su libro, que publicado en 2023 y me encargaré yo de hacer el comentario. Todo tuyo, ¿Listo? Carlos. Sí. Sí, vamos allá. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Muchas gracias a Zoe por venir, por asistir a esta nueva sesión de nuestro seminario, La democracia y sus enemigos en el mundo contemporáneo, por hacerlo rápidamente, porque estoy seguro de que todos conocéis a Zoe, pero en cualquier caso, por hacer una brevísima presentación. Zoe de Kerangat es actualmente profesora ayudante doctora en el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Zoe, si no estoy equivocado, obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis que fue realmente pionera, ¿no? Sobre las exhumaciones durante la transición y que creo que estuvo codirigida entre la UAM y el CSIC. Mm. Y bueno, en realidad el impacto y el rigor de que tuvo esta investigación predoctoral le llevaron a lograr conseguir sendos contratos postdoctorales, tanto en Margarita Salas como sobre todo el prestigioso Juan de la Cierva, que le permitieron afianzarse, ¿no? En esa posición como investigadora relevante en su campo de trabajo. Todos sus trabajos en realidad arrojan una mirada crítica sobre temas de enorme relevancia, desde las políticas de la memoria, que van desde una perspectiva global, a la representación de las víctimas de la guerra civil y de manera, yo creo, muy especial, los discursos en torno a las exhumaciones de las fosas comunes. Como consecuencia de todas estas investigaciones y de todos esos años de trabajo, Zoe publicó hace ya 3 años, dos y algo, en Comares, el libro del que nos viene hoy a hablar aquí, Remover cielo y tierra, las exhumaciones de víctimas del franquismo en los años 70 y 80. Una obra que yo creo que es imprescindible. Ahora Zoe nos hablará sobre ella y luego dialogarán con Dani. Pero bueno, yo creo que es una obra muy importante porque allí se muestra cómo esas primeras aperturas de fosas, que además en muchos casos estuvieron impulsadas por familias sin apenas recursos, cómo esas exhumaciones supusieron un verdadero desafío cívico, ¿no? Y emocional y sobre todo labraron las primeras grietas en la narrativa institucional de la transición. Y bueno, no me extiendo más. Yo creo que estamos convencidos de que la intervención va a ser súper interesante y nos va a permitir reflexionar sobre todas estas cuestiones. Y sin más dilación, le cedo la palabra. Bienvenida, Zoe, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla si me dejáis, porque he traído algunas fotografías. Antes de empezar, ¿me podéis confirmar Sí, sí. Vale, perfecto. Pues si se ve bien el PowerPoint, pues buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación a vuestro seminario. La verdad es que es un privilegio y un honor poder presentar mi investigación y mi libro en este foro. Y muchas gracias, Daniel, por el comentario también y la lectura, ¿no? Y el interés en mi trabajo. Bueno, para comentar rápidamente, ¿no? De 15, 20 minutos, un poco el libro por encima, voy a dar algunos elementos de presentación y enseñaros algunas fotografías que yo creo que son muy impactantes y hablan mucho del tipo de exhumaciones que tuvieron lugar en los años 70 y 80, ¿no? Hay que empezar diciendo que esta investigación realmente surge del contexto de las exhumaciones que llamamos contemporáneas, es decir, la fase de exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil que empieza en el año 2000 con la exhumación de Priarancia del Bierzo, que fue promocionada por Emilio Silva, como sabéis, ¿no? Y que sería y que es todavía actualmente el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Y es en el marco de estas exhumaciones contemporáneas del siglo XXI, a partir del año 2000, que son exhumaciones profesionales, mediáticas, que empezaron a surgir datos, testimonios, fotografías, que se abrieron fosas que por parte de los científicos y de los forenses, de los arqueólogos, en las que nos dábamos cuenta que faltaban partes de esqueletos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que surgieron indicios que apuntaban a que había habido procesos de exhumaciones anteriores.
durante mucho tiempo el año 2000 fue como considerado como el inicio de esta ola de exhumaciones que surgiría a partir de ese año, pero nos dimos cuenta de que había habido muchas exhumaciones antes, ¿no? Entonces, bueno, por parte de estos profesionales, activistas, investigadores, se empezó a recopilar toda esta información y nos empezamos a dar cuenta de que hubo una verdadera ola de exhumaciones en los años 70 y 80, en los años de la transición a la democracia en España. Y este tema de investigación, que entonces fue el tema de mi tesis doctoral y es el tema del libro Remover cielo y tierra, sale de una serie de proyectos de investigación de I+D dirigidos por el antropólogo Paco Ferrandis en el CSIC, que fueron proyectos que en un primer momento se dedicaban a estudiar estas exhumaciones contemporáneas, las más recientes, pero que muy rápido vieron la necesidad de ir rastreando la línea histórica de las exhumaciones, ya que hay que tener en cuenta que las fosas se han ido exhumando desde el primer año de la Guerra Civil del 36, durante la Guerra Civil, durante la dictadura, durante la transición y hasta hoy en día, ¿no? Es un continuum de exhumaciones, hay que tener en cuenta esta genealogía y mi investigación se enmarca dentro de esta genealogía de exhumaciones. Entonces, el tipo de exhumaciones del que estamos hablando y el tipo de fotografías que iban emergiendo, ¿no? En esos años 2000-2010, a ver si consigo pasar ahora la diapositiva, es este tipo de fotografías, ¿no? Estamos hablando de este tipo de prácticas exhumadoras. Y claro, como todos y todas estábamos o estamos todavía más acostumbradas a las exhumaciones forenses con un protocolo científico, la primera reacción a este tipo de imágenes puede ser un poco de shock, ¿no? En un primer momento hubo que deshacer un poco el condicionamiento, el conocimiento que teníamos de las exhumaciones para acoger este tipo de imágenes y darnos cuenta y entender un poco mejor cómo fueron los procesos de exhumaciones en los años 70 y 80. Como veis, un tipo de exhumaciones en las que se cogían, y luego veremos más fotografías, ¿no? Se posaban con los cráneos, se cogían los huesos directamente con las manos y se amontonaban también los huesos sin orden aparente, ¿no? Un poco así, de forma informal, digamos. Y es algo que no teníamos, que desde hoy en día nos parece como impensable, ¿no? Este es la exhumación en 1978 en el pueblo de Casas de Don Pedro, en Badajoz, durante la cual se exhumaron los restos de civiles y soldados republicanos que habían sido fusilados el 15 de mayo de 1939 en un olivar que sirvió también de campo de concentración, sobre todo al final de la Guerra Civil, ¿no? Iré contando un poquito más, pero este es un ejemplo, es casi el ejemplo más conocido ahora de las exhumaciones de los años 70 y 80 en España. Entonces, bueno, empiezo a investigar el tema y para la investigación realmente lo importante fue a visitar estos distintos lugares donde había datos e indicios de exhumaciones. Hice entrevistas con las personas implicadas que me enseñaron todavía más fotografías, documentos de todo tipo, como apuntes para algún discurso en un homenaje o en un funeral, octavillas de convocatoria a reuniones, esquelas de funerales, permisos de sanidad para la exhumación de restos humanos, y eran documentación que conservaban en su casa, ¿no? En archivos privados, a veces incluso en cajas de zapatos, así todo también de forma muy informal. Y la investigación que lleva a cabo fue, bueno, interdisciplinar, con una base en estudios históricos e estudios de memoria, pero también basada en el trabajo de campo etnográfico y de antropología de las imágenes por el tipo de fuentes que tenía accesibles, ¿no? Para estudiar estas exhumaciones. Y bueno, hablando con estas personas que estuvieron implicadas y viendo lo que se veía en las fotografías, se iba repitiendo algunas imágenes de una exhumación a otra
y pude entender un poco mejor que uno de los aspectos más importantes fue realmente el colectivo. Y eso de distintas formas, ¿no? El aspecto colectivo es muy importante para estas exhumaciones de distintas formas. Primero, hay una cuestión que podemos llamar los cuerpos colectivos, ¿no? Y que voy a ir detallando también con las fotos. Hay que tener en cuenta que el tipo de exhumación, como fue informal por parte de las familias, ¿no? Y de las personas que se querían implicar, pero que no tenían formación profesional en la exhumación, ¿no? Ni en arqueología, ni en lo forense, ni en medicina, pues no hubo identificaciones científicas tampoco, ¿no? Podemos hablar de identificaciones inmediatas a pie de fosa que se basaban en algunos datos que se podían reconocer en los restos exhumados, pero por ojos no profesionales, ¿no? El tamaño de un fémur, la forma de un cráneo que se parecía a la del hijo, por ejemplo, y que determinaban algún tipo de reconocimiento de algunas personas, o alguna prenda también, algún objeto que se encontraba en la fosa, y que las familias usaban para determinar a quiénes estaban exhumando. También se procedía como no había identificación como tal, se procedía también a repartir los restos exhumados de una misma fosa común según una proporción aleatoria, pero que correspondía al número de víctimas que tenía cada pueblo, ¿no? En una misma fosa común había víctimas de distintos pueblos, se sabía por los relatos históricos y de memoria que había víctimas de distintos pueblos, entonces cada pueblo se llevaba de vuelta a su pueblo un número de cráneos, un número de fémures, una cantidad de hueso proporcional al número de víctimas, pero obviamente sin saber exactamente quiénes eran estos cráneos, ¿no? Entonces era un poco un acuerdo común que se llevaba a cabo y esto se repetía de un pueblo a otro también, ¿no? Y luego para reinhumar y llevar a cabo los funerales también se amontonaban los huesos en los ataúdes de forma colectiva, ¿no? Hoy en día se devuelve a las familias cajas individuales con restos que corresponden a los de un solo individuo, pero en la transición, en los años 70 y 80, como no había identificación tampoco, pues lo que se repite de una exhumación a otra es amontonar los huesos de esta forma y obviamente en un solo ataúd corresponden los restos de varias personas, ¿no? Y eso, bueno, es algo que vemos mucho en las fotografías también. Entonces, de esta forma estamos hablando de una recomposición de cuerpos colectivos, ¿no? Porque se mantiene, no se individualiza a los cuerpos, se mantiene un colectivo según la fosa o según el número de víctimas de un mismo pueblo. Y hablamos del aspecto colectivo también por parte de las personas vivas, ¿no? Esto es por parte de los muertos. Pero para llevar a cabo las exhumaciones hizo falta pues la creación de redes colectivas, de grupos informales para poder, digamos, conseguir la exhumación en sí, la búsqueda del lugar de la fosa cuando no se sabía, obtener los permisos por parte de las autoridades, de la administración y también recoger algún tipo de fuerza para ir en contra del miedo que había, obviamente, en los años de la transición. Estamos hablando de los primeros años después de la muerte de Franco, entonces también para darse más valentía, esta creación de redes colectivas era muy importante, ¿no? Y va más allá del aspecto familiar, eran obviamente las familias las que formaban parte de esos grupos y que hacían el trabajo para llevar a cabo la exhumación, pero vemos que también había toda una red de solidaridad entre pueblos también, ¿no? Las personas que exhumaban en un pueblo luego acudían al funeral del otro pueblo, ¿no? Y vemos también una especie de efecto de cadena en este sentido. Iban en autobuses para ir a los funerales y poner el cuerpo, digamos, para estar presente en los funerales y vemos así funerales muy multitudinarios, o sea, con mucha gente, digamos
para, para, para aportar esto, apoyo, brindar su apoyo, y vemos entonces la recomposición también de la comunidad de los vencidos, que bueno, durante toda la dictadura habían sido, estos colectivos habían sido fragmentados, habían sido silenciados, y la exhumación y la reinhumación y los funerales es la oportunidad para los vencidos de recomponerse y salir al espacio público como un colectivo también, ¿no? Y por último, en el aspecto colectivo, también mencionar que no solo dentro de los ataúdes se reinhumaban los restos de varias personas en un mismo ataúd, sino que en la mayoría de los casos, en todos los que yo he podido estudiar, también se reinhumaban en panteones colectivos, ¿no? Entonces, bueno, distintas formas de deshacer la fragmentación causada por la represión franquista y recomponer cuerpos colectivos en los años de la transición en este caso. A ver, estamos hablando también, hablaré quizás rápidamente de una recomposición de los relatos históricos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que había, a pesar de la censura y de la contención de los discursos de la que hablaré rápidamente ahora, presencia de simbología un poco mezclada, digamos, cierta ambivalencia con simbología política muy clara. Aquí una bandera republicana que vemos en algunos de los funerales, a veces más o menos escondida, ¿no? Aquí es enorme la bandera y también están las banderas de los partidos políticos socialista y comunista encima de los ataúdes, pero luego para la procesión y el funeral fueron escondidas estas banderas, ¿no? Pudieron sacar estas fotografías, pero hubo en este caso una consigna muy clara por parte del gobernador civil de no convertir la procesión y el funeral en una manifestación política. Entonces se sacaron estas fotografías antes de la procesión. Aquí otra con las banderas de los partidos políticos y los puños en alto, y las mujeres vestidas de negro, de luto, como parte también de esta simbología más religiosa, más que tiene que ver con estas costumbres, ¿no? De duelo. Y vemos así algo de mezcla también, y en algunas fotografías casi de forma más clara, ¿no? Aquí tenemos el sacerdote que va a oficiar el funeral después de la exhumación, y una bandera republicana también sacada a la calle durante la procesión aquí en Cáseda, en Navarra. Em, entonces, bueno, tenemos este doble discurso, ¿no? que vemos en muchos de estos procesos de memoria. También hablamos de la importancia de reinsertar los nombres en el relato histórico, ¿no? Es verdad que insistí mucho en el aspecto colectivo, pero en los panteones sí que se van inscribiendo los nombres de las víctimas que se habían exhumado y reinhumado, como una forma también de reinsertarles en el relato histórico, que habían sido borrados por el franquismo y la represión. La exhumación contribuye entonces a volver a inscribir estos nombres, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de prácticas quizás de resistencia sutil, ¿no? Siguiendo a James Scott, con una mezcla de adaptación al discurso de la transición, ¿no? Insertar estos símbolos políticos, pero que no sean demasiado visibles, e intentar ver hasta dónde podían ir, ¿no? En estos procesos de memoria, hasta dónde podían visibilizar la memoria en una especie de tira y afloja con las autoridades, ¿no? Volveré también a hablar de esto ahora. Entonces, bueno, esta recomposición, bueno, de cuerpos colectivos y esta recomposición de los relatos históricos de las que participan las exhumaciones, también tienen que ver un poco con el título del libro, que titulé Remover cielo y tierra por distintas razones, ¿no? La más obvia
que quizás sea la de llevar a cabo exhumaciones de fosas comunes en un contexto como el de la transición, conllevaba, claro, ir a contracorriente completamente, ¿no? Del discurso político general y del discurso político sobre la memoria. Había supuestamente un pacto del silencio, ¿no? Sobre la memoria, pues las exhumaciones muy claramente iban en contra de todo esto. Y para lograr esto, pues había que remover cielo y tierra para conseguir las exhumaciones. Remover la tierra, obviamente, de manera muy concreta, ¿no? Con las exhumaciones, abrir la tierra, quitarla para sacar los restos humanos, ¿no? de la tierra. Y también en esta analogía entre cuerpos y relatos, ¿no? Mover el cielo, remover el cielo para volver a dar un lugar en el orden social, en el imaginario, a estas personas que habían sido borradas del discurso franquista, ¿no? Para seguir con las fotografías que también tienen un lugar central en el libro, em, tenemos distintas puestas en escena en estas fotografías con los restos humanos entre las personas que exhumaron y los restos humanos. Aquí la presencia del cráneo es muy central también por distintas razones, ¿no? El cráneo como identidad, ¿no? Como representación de las personas y de las víctimas de la represión franquista, también como soporte para las pruebas, las evidencias del crimen, aquí enseñando el agujero dejado por el tiro de gracia, ¿no? Que es la prueba del crimen franquista y que se señala en las fotografías, se repiten varias fotografías también donde se señala el agujero. Y también como forma de volver a unir los vivos con los muertos, ¿no? Como representación de reanudar la unión entre los vivos y los muertos. Y hay algunas fotografías también donde se ve este desafío, ¿no? al pacto del silencio, con estas miradas hacia la cámara, ¿no? Son fotografías que luego van a ser invisibilizadas, pero ahí hay una especie de apelación también de las personas que exhumaron y que se muestran, se retratan al lado, tocando los restos, de hecho, al lado de los restos exhumados, como una interpelación, diría yo. Y hablamos de estética protoforense en este tipo de puestas en escena, eh, porque, claro, no son exhumaciones forenses, pero sí que nos muestran algunas prácticas que tienen que ver con aportar pruebas de los crímenes franquistas, aportar evidencias de la cantidad de víctimas también, de personas exhumadas, y este tipo de retrato a través de la cámara y a través de la fotografía también. Pero claro, en este tira y afloja del que hablaba entre las familias que exhuman y las autoridades que intentan contener, tenemos distintas formas, ¿no? Y un claro mecanismo o mecanismos, varios mecanismos de invisibilización de la memoria, invisibilización de estas iniciativas de memoria que fueron las exhumaciones. Y que fueron más o menos directas, ¿no? Tenemos casos de amenazas directas a las personas que se implicaron en las exhumaciones, ¿no? Como decía antes, prohibición de enseñar simbología política, censuras en las palabras que se ponían en las lápidas, en los funerales también. Em, y luego formas más sutiles de contener estos relatos, estas iniciativas de memoria, por el miedo que sentían las personas que exhumaban, ¿no? Que estaban implicadas en estas exhumaciones, y algunas formas de autocensura también en las palabras que elegían para poner en las lápidas, por ejemplo. Una excepción, claro, entonces estas fotografías, estos relatos de las exhumaciones no salieron a medios de comunicación masivos, digamos,
con la excepción de Interview, la revista Interview, que publicó varios reportajes sobre las exhumaciones, pero muy en línea con su línea editorial del morbo, ¿no? De enseñar los restos humanos, de buscar el escándalo con estas imágenes. Y entonces se enmarcó en este tipo de discurso, como es como fue el de la revista Interview, que no llegó a formar parte de este discurso más considerado más serio, este discurso de verdad, de otros medios de comunicación, ¿no? Entonces, esta invisibilización de las exhumaciones responde a esta imposición del silencio sobre las iniciativas de memoria en los años 70 y 80, que no fue solo sobre las exhumaciones, sino sobre todas las iniciativas de memoria, y viene a desmontar un poco esta idea de pacto del silencio que nunca hubo, ¿no? Ni tácito ni nada, fue una imposición del silencio. Y a ver si... la última parte del libro la dedico, vuelvo un poco al tema de la, eh, de la posible contaminación, digamos, de las formas actuales de exhumar, ¿no? De cómo surgió el tema de investigación o el tema de las exhumaciones de los años 70 y 80 que se hicieron más visibles a raíz de las exhumaciones contemporáneas. Y una de las cosas que me pasaron durante la investigación es que a medida que iba avanzando, se hizo cada vez más evidente que había que mirar más detenidamente las dinámicas de la memoria entre las diferentes fases de exhumación, ¿no? Y a analizar cómo a nivel de visibilidad fueron emergiendo las exhumaciones de la transición a raíz del boom de exhumaciones o el boom de la memoria del siglo XXI. Y aquí, bueno, es el caso de Cáseda en Navarra, con una imagen también muy potente, y es que en 1979, cuando se hicieron las exhumaciones para sacar los restos de las víctimas de la represión franquista del pueblo de Cáseda, hubo cuatro personas, son cuatro, sí, que no se pudieron encontrar. Estaban en una fosa común en Aybar, y en el momento de exhumar no pudieron encontrar los restos, entonces lo que hicieron fue coger un poco de tierra de Aybar, llenar una botella y apuntar los nombres de las personas que faltaban, y colocaron esta botella dentro de uno de los ataúdes en los que sí estaban los restos exhumados de otras fosas comunes. Y enterraron este ataúd y esta botella en el panteón colectivo. Unos cuantos años después, en 2010, la nieta de una de estas personas que faltaban, la que había apuntado de hecho los nombres en la botella, decidió contactar con un equipo forense, un equipo, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para volver a intentar encontrar a estos cuatro que faltaban, y efectivamente los encontraron porque estaban enterrados mucho más profundamente en la fosa. Y en el 79 no habían ido hasta los 2 metros, me parece, de profundidad, y no los habían encontrado. Entonces, si los encuentran y colocan ya los restos exhumados en el panteón, y la botella se saca y se regala al equipo científico, ¿no? Como ya no hacía falta esa botella dentro del panteón, ya estaban los restos. Entonces es un ejemplo de reexhumación, ¿no? De reactivación de estos procesos a raíz de las exhumaciones contemporáneas del siglo XXI, y de estos hay muchos casos, ¿no? De reapertura de fosas. De hecho, el panteón de Cáseda, perdón, se vuelve a abrir unos años después porque se dan cuenta de que en otra fosa que abren estaban buscando a unos y encuentran a los de Cáseda, ¿no? Porque a raíz de las exhumaciones informales llevadas a cabo por personas no profesionales hubo mucha confusión, muchos errores. Entonces se vuelve a abrir, se vuelve a encontrar los ataúdes ya deshechos, ¿no? Del todo en el panteón, y así hay un montón de procesos de reapertura de fosas, reapertura de panteones, y entonces reapertura también y reactivación de los discursos de memoria a raíz de esto, ¿no?
Em, Hablamos de desfases, hay algunas críticas que surgen, ¿no? A raíz de esto también, que se consideran que las exhumaciones de la transición se hicieron mal, entre comillas, por no llevarse a cabo de forma profesional. Pero en todo caso, hay que decir que la emergencia de las exhumaciones de la transición en los últimos años también viene a remover estos discursos de memoria, estas ideas instaladas que tenemos de lo que es una buena exhumación, una mala exhumación y de lo que significa hacer memoria a raíz de las exhumaciones, ¿no? Y quizás para terminar con una nota quizás un poco más positiva, em, es verdad que ver este tipo de fotografías de las exhumaciones de la transición em, puede venir a desestabilizar algunas nociones sobre hacer memoria, ¿no? Pero yo creo que no son incompatibles del todo con las nociones actuales, ¿no? Creo que en el trabajo que hice con el libro y con la investigación se trata también de desdibujar unos cortes demasiado fijos o tajantes entre distintas fases de memoria o fases de exhumaciones, entre distintas formas de exhumar y también los juicios demasiado tajantes sobre lo que puede ser una buena o una mala exhumación, ¿no? Una buena o una mala memoria. Y, creo en todo caso que las exhumaciones de la transición fueron muy valientes, ¿no? Y significaron cuidar de los muertos en un momento en el que supuestamente no se podía hacer todavía. Y hay que reconocerles también este potencial, en parte frustrado por la invisibilización, ¿no? La imposición del silencio en la transición, pero un potencial de poner en circulación relatos e imágenes del pasado colectivos y que fueron a contracorriente, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo voy a dejar por aquí, son unos elementos así muy puntuales de lo que quise hacer en el libro y encantada de escuchar vuestras preguntas y comentarios. Bueno, pues muchas gracias, Zoe, por la fantástica presentación y además que la has ido acompañando de fotos, bueno, que es algo que iba a comentar bueno, una de las cosas que iba a comentar en el comentario, así que me la has puesto bastante fácil, ¿no? A ver, ¿qué sale esto? Vale. Y bueno, como nos has ido explicando, pues bueno, pues es un libro, y como has terminado tu presentación, es un libro que, pues bueno, que reconstruye el fenómeno. Pero que también reconoce a aquellas personas, no tanto a los cadáveres, sino a los vivos, que desenterraron y que exhumaron aquellos cadáveres, ¿no? Y que, bueno, pues tiene una parte que es de reconocimiento y de dignificación, ¿no? Aquellas personas que, bueno, pues tomaron la valentía, tomaron la iniciativa de desenterrar a aquellos muertos, esos muertos que pertenecían a esa comunidad de vencidos, ¿no? Vencidos de los que ellos también pertenecían, ¿no? Porque al fin y al cabo los familiares también forman parte de esa comunidad de vencidos, ¿no? Y bueno, es un libro que lo comentabas ya desde un principio, que es un libro académico, es un libro fundamentalmente académico, pero como lo has demostrado en tu presentación y como lo haces sobradamente en el libro, es un libro que se aproxima con muchísima sensibilidad, con muchísima delicadeza también a esas personas, sus prácticas, a sus vínculos, a sus emociones, a sus memorias. Y a su experiencia, en definitiva, ¿no? Haces una aproximación de una historia desde abajo bueno, pues de personas bueno, pues que lograron sobrevivir a la derrota e incluso trascender a la derrota, ¿no? Desenterrando a esos muertos, ¿no? Por otro lado, entiendes, y tal como nos has explicado también en la presentación, aquellas exhumaciones como parte o como un relato, un discurso y una práctica disidente, ¿no? Una práctica disruptiva en la medida en la que alumbraba ese pasado enterrado, ¿no? Que era el de esa comunidad de vencidos y de desterrados que incluso habían quedado excluidos, ¿no? de los propios cementerios religiosos, ¿no? En una especie de castigo post-mortem, del cual, pues bueno, quedaban excluidos de esa comunidad, que era la normal, y digamos que quedaban en esos fosas comunes que les negaban su individualidad, ¿no? Y esto es algo que explica
explicas muy bien y que hablas de esa desarticulación de los cuerpos en la medida en la que pierden la individualidad en esas fosas colectivas, pero es que además pierden también la posibilidad de que sus familiares puedan hacer el duelo. Entonces es un castigo también, que es un castigo, hablamos de una memoria que es generacional y un castigo que también se puede entender de esa manera, ¿no? Un castigo transgeneracional, ¿no? Y es que aquellas exhumaciones fue como dices, unas resistencias al olvido. Sobre el tema del pacto al olvido, luego me gustaría hacer un comentario, pero creo que hay una parte importante de tu libro, que es que son resistencias que se hacen fuera de Madrid. Son resistencias que no toman el centro, se realizan a menudo fuera de los centros urbanos más importantes, a excepción, por ejemplo, de Zaragoza, ¿no? La exhumación del tercio de Sanjurjo, ¿no? Pero que precisamente la llevan a cabo personas que venían de Navarra, ¿no? Y de esas localidades, ¿no? Entonces, bueno, son resistencias que son desplegadas en esa España rural, esa España de provincias, en la que al parecer nunca pasaba nada, y que ayudan, pues digamos, a recomponer, ¿no? El cambio o esas resistencias, ¿no? Que no siempre fueron industriales, no fueron urbanas, no fueron intelectuales, sino que fueron gente del común, ¿no? Gente de esas provincias o de esos lugares donde al parecer, pues, nunca ocurría nada, ¿no? Por tanto, es un libro que, a mi parecer, bueno, pues recompone y dignifica otros espacios, esos espacios de las periferias, pero también a otros agentes en los relatos de la construcción de una ciudadanía, al fin y al cabo, democrática, ¿no? Porque, y esto es algo que creo que todos compartimos, el pasado también es un espacio de lucha cívica, ¿no? Y de lucha también democrática, ¿no? Y yo creo que tu libro se dirige también y parte también o se inscribe dentro de esa dimensión, ¿no? Em, digamos que esa voluntad de recomponer espacios, agentes, de resistencia. Aparte de eso, quería comentar 4 aspectos que creo que son muy relevantes. En primer lugar, la riqueza interpretativa de tu trabajo. No dejas un aspecto sin recorrer, sin interpretar, y se nota aquí, bueno, pues lo que decías, creo que lo había dicho Carlos o lo has dicho tú, bueno, pero hiciste el doctorado en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC, con Francisco Ferrandiz, en cuyos proyectos de investigación, como nos has comentado, llevas participando desde hace varios años, ¿no? Y es una dimensión antropológica que le confiere al libro, pues, una enorme originalidad, ¿no? Y que se lee bastante bien, ¿no? Ya que no es un trabajo que no solamente una reconstrucción de un fenómeno histórico, sino también de una mirada antropológica, ¿no? Es una historiadora, pero se descubre también una muy notable mirada antropológica, atenta a cada detalle, a cada aspecto, y para lo que se sirve, bueno, pues de la antropología, de la sociología, filosofía, semiótica, en fin, es un despliegue de verdad que es digno de admirar, ¿no? Y que permite analizar, pues, los textos, subtextos, infratextos y todos los textos que puedas encontrar en este fenómeno, ¿no? De las exhumaciones. Fruto también creo que de esa riqueza interpretativa es también, pues bueno, esa ambición conceptual que tiene el libro. Antes nos has hablado de las resistencias sutiles, que me parece un concepto muy interesante. Hablas de James Scott, también hablas de Irene Murillo, cuyo libro, pues, En defensa de mi hogar y mi pan, estrategias femeninas de resistencia civil y cotidiana en la Zaragoza de posguerra, que es un libro muy, muy recomendable, ¿no? Y que hacía mención a esas resistencias que no hacen falta que sean heroicas, sino que eran más bien estrategias de adaptación, básicamente, ¿no? Adaptación a los marcos, los valores, las verdades de la propia dictadura para intentar mitigar o intentar por lo menos evitar el castigo, ¿no? De las autoridades franquistas, ¿no? Y en este caso, algo que comentabas muy bien, el tema de esconder las banderas posteriormente, digamos, en las procesiones de los exhumados, ¿no? Y es que así se interpretan las exhumaciones como actos de resistencia, ¿no? Adaptadas, como decía, y desarrolladas a los regímenes de verdad, a los marcos, los valores, los lenguajes de la propia dictadura y de las circunstancias políticas de la transición, ¿no? Un periodo, pues como decías, marcado también por la violencia de la extrema derecha, las amenazas, también imagino que habría también amenazas por parte de gente que había participado en la violencia durante la guerra y durante la posguerra en esas mismas localidades, y que igual, pues, no le gustaba demasiado, ¿no? Desenterrar a aquellos muertos, lo cual podría ser algo amenazante para ellos también, ¿no? Y eran esas personas que exhumaban los cuerpos, y esto es algo que también me gustaba, ¿no? Como
utilizas la idea de subalternidad para referirte a los vencidos, ¿no? Porque, digamos, en términos de memoria y de presencia pública y cívica, eran personas que ocupaban una posición de subalternidad, ¿no? Subalternidad durante la dictadura, pero también durante la transición, el cual, pues bueno, los discursos, la narrativa de la reconciliación nacional les haría pasar, digamos, a un plano, digamos, más complejo, incluso incómodo, ¿no? Para esa narrativa, ¿no? Y una realidad, pues bueno, que les empujó a ese territorio de semiclandestinidad, ¿no? Al que hacía referencia antes cuando, bueno, pues lo que he comentado ya en el tema de las banderas, yo creo que era bastante ilustrativo, ¿no? Bien, podéis haceros las fotos con las banderas, pero luego no salgáis con ellas, ¿no? No queremos generar problemas, ¿no? Que ahí estaría un límite, ¿no? Un límite claro, que es la politización de estos entierros, ¿no? Entiendo. Por otro lado, aquí no me voy a extender demasiado, aparte, digamos, de la riqueza interpretativa y de la ambición conceptual, el uso de las fuentes, ¿no? Y es algo que has demostrado en tu presentación, que haces de una necesidad virtud, ¿no? Coges las fotografías, que es prácticamente de los pocos restos materiales que has podido conseguir de aquellas exhumaciones y que, bueno, pues los conviertes en una parte fundamental de tu trabajo y de tu análisis, ¿no? Y es que, de hecho, las fotografías formaban una parte íntima de las propias exhumaciones, ¿no? Ya has dicho esa disposición de los cuerpos, hablas también del cuidado, ¿no? Es decir, como digamos, las exhumaciones de los años 2000, como son científicas, son más cuidadas, ¿eh? Y esa idea de cuidado que en las de los años 70 y 80 también existía, ¿no? En la disposición de los cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parecía una idea muy interesante. Y aquí aprovechaba para hacer mención al documental La Flor de Tierra, que lo vi hace poco también, con el interés del libro, que creo que participas en ese documental, ¿no? Que se emitió en Radio Televisión Española. Es un documental muy corto, pero que en uno de los testimonios de una de las personas decía, claro, no te imaginas con qué cuidado tratábamos o trataban en los huesos, ¿no? Que daba esa idea, ¿no? De cuidado, de reincorporación en fin, son mis familiares, ¿no? Que ahí entraba también esa idea que comentabas, que me parecía también muy interesante, esa idea de no solo recomposición corporal, no solo de recomposición de los vencidos, sino también de recomposición de familiar, ¿no? Y de recomposición de esa comunidad, ¿no? Que había quedado desplazada en cementerios, de la memoria, castigadas, etcétera, ¿no? Lo cual arroja, o sea, da a entender, a partir de lo que podemos entender mejor la dimensión de la valentía de estas personas, ¿no? Es decir, son 40 años de silencio, 40 años enterrados y toman la decisión de desenterrar a aquellos muertos. Y por último, que también, y es algo que ya has comentado y tampoco sobre lo que no me voy a extender, es el análisis en el largo plazo que haces, ¿no? Empiezas haciendo mención a las exhumaciones de los años 70 y 80, acabas con las de los años 2000, incluso haces referencia a exhumaciones previas, exhumaciones que estas sí que fueron clandestinas, que si nos puedes comentar algo posteriormente sobre ello, que me parece también un tema muy interesante, porque hace ver que pese a los intentos del régimen por silenciar, había personas que dejaban flores, que incluso trataban de exhumar a sus muertos para llevarlos a un sitio donde pudiesen realizar su duelo y tener compañía, al fin y al cabo, ¿no? Y hablas, digamos, de ese cambio, de ese giro forense en España, así como la incorporación de los derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos como, digamos, como gramática, ¿no? Y como nuevo paradigma, en el cual la cuestión española se convertía en una cuestión universal, ¿no? Ya no es solo una cuestión española, sino es también una cuestión que nos atañe a todos como crímenes contra la humanidad, y crímenes y en defensa de los derechos humanos. Las exhumaciones a partir de ahí se entenderían de esa manera, ¿no? Y aquí hay algo que también me llama la atención, porque aparte de señalar etapas, también señalas e indicas continuidades, ¿no? Continuidades entre los dos momentos. Te quería preguntar, porque creo que lo indicas en el libro, ahora no recuerdo bien, pero que personas que habían participado en las exhumaciones de los años 70 participarán en las de los años 2000, o sus hijos o amigos, familiares, también esas redes de las que hablabas antes de solidaridad, también son redes que también son transgeneracionales, ¿no? Y yo creo que esto sería un punto interesante que nos comentases. Y bueno, tengo también, una vez hecha esta lectura del libro un poco rápida y precipitada, tengo algunos aspectos que comentar, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? Antes que nada, pues quería preguntarte, aunque esto imagino que será difícil de contestar, por la dimensión, o sea, nos hablas mucho de la dimensión cualitativa, interpretativa de estas exhumaciones, pero si podrías
¿O tienes alguna hipótesis sobre la dimensión cuantitativa de las mismas? No sé qué cantidad de exhumaciones hubo, si es posible saberlos, no sé, si nos puedes hacer una aproximación a esto, ¿no? Por otro lado, además en muchas de las fotos aparecía, pues bueno, Alcanadres, Artaguda, Lodosa, Arnedo, que son todas localidades de la Ribera del Ebro. Y entonces esto sí que en el libro lo indicas, pero ¿por qué fue tan, o sea, por qué hay una presencia tan destacada de exhumaciones en esta zona y no en otras, ¿no? Porque es algo que yo me preguntaba también mientras leía el libro, ¿por qué en unos sitios, en unos sitios sí y en otros no? Esto imagino que es una pregunta muy larga de responder, que no solo es un elemento lo que explique esa, digamos, la posibilidad de hacer, o sea, creo que se habla más de posibilidad que no, ¿eh? La posibilidad de hacer exhumaciones, la posibilidad de, o no tener la posibilidad de hacer esas exhumaciones, ¿no? Pero me preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué en unos sitios sí y en otros no? Si al fin y al cabo eran, como dices en el libro, esas fosas eran secretos públicos, ¿no? Todo el mundo conocía dónde estaban, no solo en los lugares donde se exhumaron, sino también en otros sitios, ¿no? Y por otro lado, me preguntaba también, en este sentido, por esa idea del pacto del olvido, como un olvido que quizás explicas como algo impuesto desde arriba, ¿no? Impuesto por las élites. Y puede, o sea, tienes razón. Ahora pasaré a comentar algo con lo que estoy de acuerdo, pero me preguntaba también si no se podría entender también el olvido como algo construido desde abajo. De manera que, por ejemplo, la memoria traumática de la guerra, ¿no? Es algo que tanto en vencedores como en vencidos, y esto no lo ha dicho solamente Pérez Reverte, todos fueron víctimas, ¿no? Al fin y al cabo. Esto es una memoria que es una memoria doméstica, aparte de la imposición de una memoria oficial de la guerra. En el ámbito doméstico y familiar, la memoria predominante en muchos sentidos, o al menos yo por lo que he visto también ahora cuando estaba entrevistando a estudiantes universitarios que venían de familias vencedores y vencidos, su memoria o la memoria que les había transmitido en casa, especialmente su madre, era una memoria traumática, una memoria dramática, ¿no? No había vencedores ni vencidos, todos sufrimos, ¿no? Incluso los vencedores, pues bueno, pues sufrimos pérdidas. Tu tío pues, se tuvo que exiliar o fue asesinado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me preguntaba si esos elementos también jugaron a favor de un olvido construido desde abajo, incluso también algunos procesos de transformación social, ¿no? Y de modernización de la propia sociedad española. Me preguntaba, por ejemplo, si en algunas localidades la migración y el éxodo rural de jóvenes, pues digamos, que perdían esa vinculación con la tierra y esa vinculación familiar, no perderla del todo, entiéndeme, pero sí que es verdad que rompían, digamos, esa cadena transgeneracional de la que hablábamos antes, ¿no? Es decir, mis hijos se van a Barcelona, a Madrid o a Zaragoza a buscar la nueva vida, muchos de ellos pues hacen vida, progresan y se desvinculan de alguna manera de ese pasado, que igual luego recuperan en los años 2000, pero que quizás en los años 70, 80 no. Entonces me preguntaba también si esos aspectos también operan a la hora de construir el olvido desde abajo, ¿no? Em, y por otro lado, algo que señalabas en el libro y que apuntabas es, digamos, agentes que ejercieron que ejercieron contención e inhibieron muchísimas exhumaciones, ¿no? Hablamos aquí de poderes públicos, de medios de comunicación, hablabas de la excepción de Interview, que me parecía también una interpretación muy interesante, ¿no? Como Interview no pertenece, digamos, a esos, digamos, a esa prensa que construye régimen de verdad, ¿no? Eso es una verdad científica y seria, ¿no? Interview está dentro del sensacionalismo y el amarillismo, entonces no se toma tan en serio, ¿no? Pero me preguntaba también si dentro de esos agentes, que por ejemplo pensaba en gobernadores civiles, en tanto que autoridades y religiosos, que habían actuado también como importantes, digamos, agentes represivos durante la dictadura. Hablas precisamente de eso, pero yo me preguntaba también por la cuestión generacional, tanto en los gobernadores civiles como en los sacerdotes. Es decir, gobernadores civiles que igual, pues nombrabas a José María Dan García, que lo nombrabas y me venía a cuenta porque es alguien que me ha aparecido también en mis trabajos. Este fue un hombre del SEU de los años 60 en Valencia, acaba siendo, digamos, gobernador civil en La Rioja. Y bueno, pues forma parte de esa generación de falangistas que de alguna manera venían a entender que había que superar la guerra, incluso a reincorporar al vencido, ¿no? Entonces me preguntaba si este cambio generacional en algunos gobernadores civiles
civiles, algunas de estas instituciones, tuvo influencia a la hora de quizás facilitar este tipo de exhumaciones. No sé si te encuentras algún otro caso en este sentido. Y por otro lado, el tema de los sacerdotes, ¿no? Que hablas precisamente del cambio, para muchos familiares y muchas personas de esas localidades que veían que, claro, que los sacerdotes, que en muchos casos, además en el documental lo nombraban, ¿no? Si alguno iba con la escopeta y con el rifle, ¿no? Y ahora resulta que están oficiando ceremonias en favor de los vencidos, ¿no? Me preguntaba también por ese cambio generacional en los sacerdotes, ¿no? Es decir, en el 71 la Asamblea Colectiva de Sacerdotes y Obispos pide perdón, ¿no? Porque no han jugado, digamos, no han colaborado en la reconciliación nacional, una verdadera reconciliación nacional, ¿no? A pesar de que la votación se pierde, ¿no? O sea, no se pierde, no se lleva adelante, a pesar de que tiene un apoyo bastante significativo, ¿no? Y bueno, si quieres contestar, tengo un par de cosas más que me gustaría comentar, pero bueno, así contesta y luego si no, pues dejamos también, si tenemos un ratico, pues yo te hago un par de comentarios de dudas más que tengo y nada, que muchas gracias porque el libro me ha encantado, la verdad, o sea, es una maravilla de libro, la verdad. Muchísimas gracias, Daniel, por tu lectura del libro, bueno, veo que lo has leído con mucho interés y mucha precisión y me ha gustado mucho tu comentario y tus preguntas también, que me parecen muy interesantes. Creo que algunas las voy a poder contestar mejor y otras peor, pero bueno, voy a intentar ir en orden. La primera pregunta, bueno, había algunas más en el comentario, igual vuelvo sobre ellas después, pero la de las preguntas oficiales, digamos, sobre el aspecto cuantitativo, ¿no? de las exhumaciones, es algo que se me pregunta muchísimo. Y es verdad que tiendo a no comentarlo demasiado en las publicaciones y en el libro. Es verdad que no. Yo empecé realmente con una base de datos, ¿no? Recogiendo todos los casos de los que teníamos información, algunos con muchísima información, algunos con muy poca información. Y llegué a tener información sobre más de 200 exhumaciones en los años 70 y 80. El tema es que no lo suelo sacar y no, porque claro, como las fuentes y los datos son muy poco precisos y van surgiendo cada vez más casos, es imposible cerrar para mí este tipo de base de datos. Y entonces no puedo dar así una estadística muy cerrada y no me siento cómoda. Cuando se me pregunta lo contesto, ¿no? Yo digo más de 200. Para tener una idea también, es verdad, de la magnitud. Es verdad que es muy importante porque estamos hablando realmente de muchas exhumaciones, ¿no? Que no una cosa muy puntual. Entonces, bueno. Por ahí está la cosa. Es verdad que me siguen surgiendo un montón de casos. O sea, la gente cuando se entera de que yo trabajo esto me pasa un nuevo caso. Luego también nos damos cuenta de que lo que pensábamos a lo mejor que eran dos exhumaciones distintas son una. O sea, como los datos son así de informales y no hay documentación oficial, pues es muy difícil tener un aspecto cuantitativo muy preciso en este sentido. Pero sí que fue una fase de exhumaciones muy importantes y que es comparable con, bueno, ahora la fase contemporánea, que también podríamos ya cortar entre unos años y otros, pero estamos hablando que son más exhumaciones ahora, pero sí que es comparable, ¿no? Entonces, y esto me lleva también a tu segunda pregunta. Realmente yo elegí hablar de algunas zonas en el libro, algunas comunidades autónomas o la Ribera del Ebro, que efectivamente es una zona donde hubo muchas de estas exhumaciones, pero realmente hay que tener en cuenta que hubo en todo el estado. En todo el estado, a lo mejor hay zonas un poco menos representadas o de las que tenemos menos datos, más bien, pero tenemos en Valencia, tenemos en Andalucía, que bueno, la saco un poco en el libro, pero tenemos, por ejemplo, menos fotografías, entonces yo tenía menos materia para trabajar y no la saqué tanto. La Ribera del Ebro es quizás especial en el sentido de que creo que hay varias cuestiones. Primero, por un tema de que hubo muchísimas fosas comunes, o sea, la represión ahí siguió esta línea, ¿no? del río Ebro, que en algunos
algunos escritos, algunos libros, se habla de un río de sangre, ¿no? Con esta represión masiva en esta zona, de un lado y del otro del río Ebro, de Navarra y de La Rioja. Y luego, claro, esto se repitió en el momento de abrir las fosas. Por esta concentración de fosas comunes, también hay una concentración de exhumaciones porque se fueron enterando poco a poco de que se iban exhumando en un sitio y en el pueblo de al lado decían, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? No cuento algunos casos en el libro y así de un pueblo al otro, y ahí es donde realmente se generaron unos grupos, unas redes tremendas de gente que no se conocía entre sí, pero que acudían a todos los funerales. Algunos testimonios, ¿no? Que decía, yo fui hasta 105 kilómetros para ir al funeral de tal sitio porque yo quería estar presente. No conocía a nadie de ese pueblo, pero yo quería estar en el funeral de los fusilados, para mostrar, brindar apoyo y mostrar su solidaridad. Entonces, sí que es un caso que destaca, a pesar de que hubo en todas partes en el Estado español exhumaciones. Yo creo que la Ribera del Ebro sigue siendo eh, especial, y también porque cuando al menos en el momento en el que yo empiezo a investigar, ya había algunos libros, ya había habido algunos estudios, incluso de los años 80, ¿no? Publicaciones de los años 80 sobre la represión, pero que recogen también los datos de las exhumaciones. Entonces, a nivel de visibilidad, sí que había algo más ahí. Había algo más en un principio. Sobre el pacto del olvido, sí es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, que no era solo un olvido desde arriba, sino que también venía del espacio doméstico, ¿no? De estos silencios durante toda la dictadura en el espacio doméstico, de un discurso al menos muy traumático que no... em, podríamos decir, no demasiado politizado, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero yo creo que en parte corresponde también a una imposición desde arriba, en este caso desde los discursos franquistas sobre el pasado, que a través, no directamente, ¿no? Pero a través de la represión, de lo que, bueno, Javier Rodrigo y también Paco Fernández, referido a las fosas comunes, hablan de esta pedagogía de la sangre, o de estos paisajes del terror, van permeando también el ámbito del hogar y el ámbito doméstico, ¿no? Este miedo que va entrando en las casas y que impone este silencio de esta forma, ¿no? Yo creo que, bueno, es una cosa muy difícil de analizar o de estudiar, pero que también va por ahí un poco este permear, ¿no? El imponer a través de estos mecanismos el silencio, el olvido, o como lo queramos llamar. Em, y la cuestión de las migraciones y del exilio también podríamos decir, ¿no? Eh, sí, yo creo que tiene que haber algo, y esto va vinculado también a lo que mencionabas de estos espacios urbanos y rurales, ¿no? De las exhumaciones no tienen lugar en las ciudades, a excepción de Zaragoza, como decías tú, pero que efectivamente son gente que va desde La Rioja y Navarra, porque tienen datos de que tienen a vecinos de su pueblo ahí. Em, pero también tenemos casos ahí, no puedo dar una generalidad, ¿no? Pero tenemos casos de gente, de familias que vuelven al pueblo para exhumar. Herrera del Duque en Badajoz, por ejemplo, bueno, las familias del pueblo son las que exhuman, pero también acuden gente que ya vivía en Madrid, que se habían ido para trabajar a Madrid, por ejemplo. Tenemos el caso de Esperanza Pérez también, que vuelve del exilio de Bélgica en el 77, con la idea de exhumar a su padre y sus familiares en distintas fosas comunes, ¿no? Tenemos ahí casos puntuales que, bueno, ahí ya no te puedo dar una conclusión muy, muy general, pero hay gente que vuelve y que exhuma, ¿no? Em, y luego, claro, el aspecto generacional desde las autoridades, por ponerlo de una forma más general, ¿no? Gobernadores civiles,
y sacerdotes también. Claro, es el aspecto que tengo quizás menos trabajado, digamos, porque yo fui a hablar con las familias en un primer momento. Em, Sí, yo supongo que algo de generación hay también, pero creo que también fueron recogiendo el guante de lo que se les proponía por parte de las familias y de los grupos, ¿no? O sea, que el caso del gobernador civil de La Rioja, que se refiere en concreto al caso de La Barranca, que se va memorializando durante toda la dictadura por parte de las viudas. No tenía nada que hacer él en ese momento, ya, o sea, ya habían mandado a la Guardia Civil durante la dictadura para intentar impedir que fueran las viudas a los días de Todos los Santos. Ellas se mantuvieron firmes en esto. Ahí yo creo que efectivamente no se reprime por parte de los gobernados civiles, pero también ven que no tienen otra, ¿no? O sea, que es una forma también de decir, vale, vamos a autorizar, tolerar para que esto no se convierta en un escándalo también, ¿no? Que esta forma de invisibilizar por ahí también. Y los sacerdotes, ahí, no sé, es un caso quizás más puntual de ese grupo de curas en Navarra eh, que se implican mucho en la búsqueda de las víctimas, en las exhumaciones y que acuden ellos también a funerales, ¿no? En las iglesias que no les corresponde, ¿no? A su parroquia. Pero ahí lo tengo menos trabajado también, pero diría también que es más puntual y muy localizado en Navarra en este caso. Em, y luego preguntabas también en el comentario inicial sobre las exhumaciones clandestinas durante la dictadura. Eso es muy interesante porque viene también a decir, a, a visibilizar también esta continuidad de exhumaciones, ¿no? Tenemos, bueno, el trabajo de Miriam Sacca, lo conocéis, supongo, de las exhumaciones franquistas de posguerra, ¿no? Esta fase de exhumaciones por parte del régimen y luego durante toda la dictadura una serie de exhumaciones clandestinas por parte de las familias, pero hay obviamente mucho más complicadas de estudiar porque ahí hablamos de una clandestinidad total. eh, pero sería interesante también hacer un trabajo más comprensivo sobre ellas porque también hay implicación de curas, de sacerdotes para facilitar esto, pero con condiciones de absoluta discreción, y ahí sí que tenemos pocos datos, pero sí que hay, y sobre todo otra vez nos vamos dando cuenta a raíz de las exhumaciones, cuando falta un cuerpo de dos en una fosa común, ¿no? Que se ve que había dos cuerpos, pero nadie sabe cómo salió el primer cuerpo de la fosa común. Bueno, ahí hubo ahí algo y no, como hay pocos datos, hay que reconstruir los relatos de manera muy artesanal y es complicado, pero sí que salen en algunos estudios, ¿no? En el libro de Paco Ferranis también hay algunos casos de los años 60. Ahora una compañera de la Carlos III están buscando a un familiar suyo y se dan cuenta de que lo exhumaron otras familias en los años 40 en un pueblo de Cuenca. O sea, van surgiendo casos así también a posteriori a raíz de la investigación de las familias que están buscando hoy en día a sus familiares. Pero sí, yo creo que es una investigación pendiente esto todavía. Y creo que más o menos, bueno, no sé si tenías otras preguntas, pero creo que he respondido a algunas por lo menos. Vale, sí, sí, no, genial. Muchas gracias por la respuesta y por la paciencia, de haber recogido otras preguntas y haber respondido todas. Tengo un par de preguntas más. No sé si, Carlos, ¿cómo lo ves? Puedo hacer un par de preguntas más y... No te oímos. No te oímos, No te oímos, Carlos. Carlos. El micro está... Que como quieras, que si quieres hacerlas ahora, si quieres que hagamos preguntas los demás y luego terminas tú, lo que quieras, como tú Vale, lo pues veas. venga, hago el par de preguntas ahora, o sí, el par de comentarios, y luego ya pues abrimos al resto, ¿vale? Bueno, gracias porque además, o sea, lo de la cantidad de fosas, pues claro, era un tema
que veía que en el libro no lo nombrabas y me resultaba llamativo, y ahora entiendo el porqué, y bueno, pues es una cosa también de que invita, ¿no?, a seguir trabajando en todo esto, ¿no? Y que tu libro seguramente abra, ¿no?, digamos, la puerta hacia otras personas que puedan leer el libro y que se puedan sentir interpeladas para poder continuar. Entonces tu libro es doblemente útil por eso mismo también, ¿no? Y luego también por el tema había una cuestión que me gustaba también comentar, que es el tema de la oposición antifranquista. Claro, hay mucha, o sea, digamos, los fusilados, los enterrados, los exhumados, muchos de ellos eran militantes, o bien del Partido Comunista, el Partido Socialista, la CNT, etcétera, etcétera, o el PNV, ¿no? Y claro, me preguntaba la posición que tienen estos partidos, ¿eh? Las direcciones o sea, la dirección sobre todo de estos partidos, porque el Partido Comunista, por ejemplo, por poner el caso más claro, ¿no?, que defiende la reconciliación nacional desde el 56, claro, esto puede ser también un punto que pueda vulnerar y pueda amenazar ese discurso, ¿no? Al fin y al cabo, ellos también están tratando de reintegrarse, de como vencidos, ahora quieren ser vencedores, ¿no? Pero bueno, se quieren reintegrar en el nuevo país que está surgiendo en los años 70. Y claro, ellos han apostado por la reconciliación nacional, y que haya gente que esté exhumando cadáveres, pues bueno, puede ser un poco amenazante también para ellos, ¿no? Yo me preguntaba también por la posición de los partidos, ¿no?, de la oposición antifranquista, porque sí que es verdad que había, y esto lo nombras en el libro, me pregunto más por la dirección de los partidos o por gente con cargos, ¿no? Porque sí que es verdad que en las exhumaciones había militantes comunistas, ¿no? Había militantes republicanos, militantes de la izquierda radical, etcétera, ¿no? Y en este sentido me preguntaba también claro, si hay un cambio significativo después de las elecciones municipales del 79. En el 79, claro, son las primeras elecciones municipales, acceden pues alcaldes de izquierda, pues Partido Comunista, Partido Socialista, etcétera, pero también gente de la izquierda radical, ¿no? Gente que incluso confrontaba la idea de reconciliación nacional, pues gente del Partido del Trabajo, del Partido Comunista, etcétera, marxista-leninista, y que, bueno, pues que quizás están más dispuestos a llevar a cabo esta política, o estas exhumaciones, ¿no? Me preguntaba. Pero bueno, sobre todo por ese cambio, si hay un cambio significativo después del 79. Y por último, ya que estamos, claro, pues que se han liberado, digamos, muchísima documentación del 23F. En el libro sí que lo apuntas, qué significado o qué impacto tiene el golpe de Estado de Tejero de 1981, digamos, porque sí que es verdad que aclaras que no es tan relevante, pero claro, hay digamos, un punto de inflexión a partir del 81-82, ¿no? Sí que continúan, pero bueno, esto creo que me lo puedes explicar tú muchísimo, muchísimo mejor. Nada, era preguntarte también, pues trayendo un poco el tema del golpe de Estado y qué impacto tuvo en el cierre de esta primera etapa de exhumaciones, ¿no? Que, pues, como decías, ¿no?, pues se llevó a cabo desde el temor, desde la incertidumbre, y claro, el golpe de Estado de Tejero, pues como que materializó esos temores y esas incertidumbres de una manera muy clara, ¿no? Mucha gente pues tuvo que, o escondió el carnet, o lo quemó, lo que fuese, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con estas nuevas placas que han surgido en el pueblo, ¿no? Bueno, en fin, preguntarte por eso. Y por último, en el libro te preguntas al final sobre el éxito de las exhumaciones, sobre de qué manera podemos entender, y esto lo comentas al final, una buena, una mala exhumación, una buena o una mala memoria. Y aquí, claro, me preguntaba por el tema digamos, eh, muchas veces sobre la categoría de víctima, básicamente. Y esto es una cuestión ya más que me interesa a nivel personal, también por los trabajos que llevo a cabo. Digamos, la reducción de esos cadáveres a meras víctimas, si es también una buena memoria o una mala memoria. ¿Cómo lo entenderías tú, ¿no? De alguna manera, la categoría de víctima también, y esto es algo que dicen asociaciones de memoria, que no soy aquí, pues el Foro por la Memoria, por ejemplo, ¿no? Claro, que reivindican digamos, que se recompongan también las vidas íntimas, los compromisos, las esperanzas, las expectativas que tenían estas personas, digamos, si esa categoría de víctima anula esa cuestión, esa condición política, o si se puede compaginar y se puede hacer una memoria que incorpore todo eso, ¿no? Que incorpore esas dimensiones, ¿no? Porque hablas del giro forense como un giro más científico,
como un giro que quizás desplaza digamos, quizás otras sabidurías populares, ¿no? Las sabidurías íntimas de las familias, ¿no? En fin, me preguntaba por eso, un poco, una pregunta un poco más descarrilada, por decirlo de algún modo, pero bueno, quería sacar el tema, ¿vale? Así que nada, ya con esto, pues muchas gracias. Muchas gracias. Otras preguntas interesantes. Sí, es verdad que no hablé mucho de los partidos políticos en, bueno, su implicación en las exhumaciones, ¿no? Es verdad que, bueno, recojo algunos casos en los que, bueno, sí que algunas personas contactaron con sus partidos políticos, ¿no? Está el caso de Esperanza Pérez, que es la que vuelve del exilio a Palencia y que empieza a buscar a su padre, a exhumarlo, y ella era militante comunista y contacta con su partido y le dicen que dónde se va a meter, que no es el momento de exhumar ni nada de esto. Pero luego es verdad que a nivel local tenemos otros casos. En Écija, por ejemplo, es un militante del Partido Comunista también el que toma la iniciativa de la exhumación y que implica por ahí a su partido también por parte así de militancias individuales, pues sí que vemos a nivel local implicación de los partidos políticos, pero efectivamente es a partir del 79 del acceso a las alcaldías de algunos alcaldes de estos partidos de izquierdas, ¿no? Del PSE, de la ORT o de otros partidos, que vemos intentos más institucionalizados, podríamos decir, y que van más en representación de los partidos políticos, pero ahí había que mencionar el caso de Benito Benítez, ¿no? que recojo también en el libro, que es elegido alcalde en el pueblo de Torremejía, en Badajoz, por parte, ahora si no me equivoco, de la ORT, ahora no me acuerdo bien, pero yo creo que es el partido, y que decide recoger la petición de los familiares para exhumar los restos de los asesinados por el franquismo, para reinhumarlos en el cementerio nuevo. Entonces él lo recoge como alcalde, pero le denuncian por eso después, ¿no? Entonces, y es llevado a juicio, es absuelto, pero como amenaza clara de no institucionalizar por parte, bueno, ya, bueno, como alcalde, pero también como parte de un partido político, es un mensaje muy claro, ¿no? Por parte de otros partidos políticos que son los que le van a acusar, pero también por parte del Poder Judicial, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, sí que hay implicación a nivel local, ya las direcciones de los partidos políticos a nivel nacional, no, es verdad que no, eh, mm, o sea, no he encontrado ningún indicio de ni siquiera mencionar este tipo de iniciativa o de recoger, de tener constancia de que estaban ocurriendo de este tipo de exhumaciones. Luego sobre el 23F también es otra de las grandes preguntas que se me hace siempre sobre el impacto del 23F sobre las exhumaciones de los años 70 y 80. Es verdad que, bueno, es que, bueno, yo no soy la única que trabajo este tema y hay una cierta idea de que la intentona de golpe de Estado de Tejero en el 81 opera como un cierre en esta fase de exhumaciones, ¿no? Por el miedo reavivado, ¿no? A partir del golpe de Estado. Pero en el libro intento, bueno, hay que tenerlo en cuenta, yo creo que es un factor importante que sí contribuye a que el número de exhumaciones descienda después, a partir de esta fecha. Pero otra vez, no me gusta demasiado estas ideas de cierres tan tajantes. Hay exhumaciones después, ¿no? En el mismo verano del 81, en un pueblo de Soria, se exhumaron 2 fosas, ¿no? Y yo es verdad que es una pregunta que yo hacía a la gente cuando hablaba de las exhumaciones, y es verdad que no. Primero no tenían muy claras las fechas en su cabeza de cuándo había sido el golpe y cuándo había sido la exhumación en relación una cosa con la otra. Entonces algunos me decían, no, sí, que fue después del 23F la nuestra, y no, era antes o al revés, ¿no? Entonces no aparecían las dos cosas muy relacionadas entre sí para algunas personas.
Y luego, bueno, otras personas sí que dicen, claro, yo por haber exhumado, sí que yo figuraba en una lista de personas que de haber prosperado el golpe hubieran sido eliminadas, entre comillas, ¿no? Por parte de gente de extrema derecha en el pueblo, ¿no? Sí que era como un factor que les señalaba como personas contrarias al golpe de Tejero. Em, Luego hay otra cosa que yo creo que hay que tener en cuenta, es que la muerte de Franco para muchas familias y muchas personas es como una fecha muy clara como para poder permitirse pensar en exhumar las fosas comunes. Entonces, entre el 75 y el tiempo de ponerse en marcha, de ver los primeros años después de la muerte de Franco, qué pasa a nivel institucional, ¿no? Las elecciones, la Constitución, bueno, este tipo de hito político. Pero tuvieron tiempo entre, digamos, el 77 y el 81, tuvieron tiempo de llevar a cabo la exhumación, ¿no? Las personas que todavía no contemplaban la exhumación, tenían demasiado miedo por la razón que fuera, eh, no lo iban a hacer, o sea, no sé. Y a nivel de investigación también es muy difícil para mí encontrar casos de exhumaciones frustradas, en el sentido de que sí que cuando tengo un indicio de que sí hubo una exhumación, ahí puedo tirar del hilo, pero ir buscando ideas de exhumaciones sin más indicios de esto es muy complicado, así que me parece muy complicado de sacar una conclusión muy clara en este sentido, pero obviamente sí que un factor importante sí que fue el 23F. Y luego sobre la idea de la categoría de víctima, sí que es un tema más de los discursos memoriales actuales, yo creo, ¿no? De estas distintas políticas de memoria y discursos de memoria por parte de algunas asociaciones, algunos grupos memorialistas o activistas por la memoria. Mm, pero sí que es una crítica muy, muy importante hoy en día. El que los discursos de memoria en España y en torno a las fosas comunes en particular se hayan configurado desde la idea de víctima y de victimización, ¿no? Y esto resulta en unos bloqueos importantes a distintos niveles, pero efectivamente a nivel de reconstrucción de las identidades políticas, ¿no? De parte muy importante, pero yo creo que es más bien efectivamente unos debates y unas sí, críticas, sobre todo hacia las políticas institucionales del Estado, ¿no? Las últimas, la última ley de memoria democrática u otras, es una de las críticas también, ¿no? Que todo se configura a partir de la idea de víctima, que borra todo tipo de matiz o de identidades políticas. Y creo que sería esto. Pues muchas gracias, Zoe. Ha sido un placer escucharte. Así que nada, abrimos turno de preguntas para el resto de asistentes y asistentas. Carlos. Venga, me arranco yo muy rápido. Que nos falta mucho. Nada, muy rápido, Zoe. Es que yo estaba pensando, bueno, lo primero, enhorabuena por el libro. No tiene que ver con mi pregunta, pero siempre que veo libros así desde esa perspectiva antropológica también escritos, siempre recuerdo el primer libro de ese tipo que leí, que es un libro que no sé si conoceréis, Miguel Ángel quizás sí, que se llama Rehacer Ibieca, Remaking Ibieca, que es un libro de una antropóloga, Susan Harding, que es un libro maravilloso que también se aproxima a la historia de un pueblecito alto aragonés desde una perspectiva antropológica y cuenta muchísimas cosas de la historia sin tener documentos, fuentes primarias. Así que en ese sentido, fascinante. Cuando estabas hablando, yo es que estaba pensando en qué tipos de exhumaciones de ese tipo se han dado en otros sitios, ¿no? Como los que tú cuentas. Y claro, yo tampoco es que sepa mucho de esto, pero estaba pensando en lo que pasó en el Cono Sur, y de esto seguro que Elías sabe muchísimo más que yo, en Chile y en Argentina, que además son casi, no exactamente, pero casi paralelas en el tiempo. Y además también muy parecidas, por lo poco que yo sé, porque también fueron hechas desde abajo, sobre todo yo conozco un poco más el caso argentino, ahora digo por qué,
con picos, palas, curas por allí también, o sea, casi sin ciencia de por medio, ¿no? Y luego también estaba pensando, ya son posteriores, pero las de la Unión Soviética, las de la post-Unión Soviética, cuando se reivindica pues buscar las víctimas, sobre todo de Stalin, ¿no? Sobre todo de la gran matanza 37-38. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Básicamente porque tengo tres preguntas. La primera es que, bueno, en Argentina, por ejemplo, yo sí que sé, porque conocí a una persona en Uruguay que su padre había formado parte de lo que luego fueron, creo recordar, hablo de memoria, los equipos argentinos de antropología forense, nacen precisamente al calor de esto, de esas exhumaciones, ¿no? Y entonces, mi primera pregunta va en esa línea, es decir, ¿hubo en España algo así? Entiendo que no oficialmente, por las razones que todos conocemos, pero si en alguna medida esos trabajos de los años 80 impulsaron la ciencia, o mejor dicho, la antropología forense en España de algún modo, como por ejemplo si la impulsaron en Argentina, ¿no? Eso por un lado. La segunda cuestión es que también pensaba, porque son completamente distintas, por ejemplo, lo que pasó en Ruanda o en la antigua Yugoslavia, donde ahí las exhumaciones sí son vía judicial, porque hay procesos judiciales en el Tribunal Penal Internacional. Y entonces, ahí lo que yo me preguntaba es que, claro, en España y bueno, en Chile también, en Argentina, en Perú, etcétera, es de otro modo, pero en estas, al ser una investigación judicial, la investigación es distinta, ¿no? La excavación es distinta. ¿Y en qué medida eso ha podido generar un relato distinto en esas propias comunidades sobre la exhumación, que es un poco lo que hablabais ahora, Dani y tú, ¿no? ¿En qué medida excavar a través de por consecuencia de una investigación judicial o excavar medio a escondidas por el tema del luto y demás, puede cambiar la propia narración que hacen esas personas sobre su experiencia, ¿no? Y ya por último, claro, el caso chileno, por ejemplo, sí que es prácticamente paralelo. Si no, no sé, seguramente no estaré, no acertaré la fecha, pero yo creo que los hornos de Lonquén son se descubren en el 78, ¿no? Esas grandes fosas, que es básicamente las fechas en las que sitúas tu trabajo. Y entonces yo me preguntaba si estas personas tenían algún tipo de contacto, si te han podido contar que ellas tenían algún tipo de contacto con esta gente o conocían esas experiencias o yo qué sé, o no sé, simplemente por curiosidad, ¿vale? Nada, muchas gracias. Puedo rápidamente, porque mi pregunta iba mucho por el camino de Carlos, de la componente transnacional de los equipos de exhumaciones. No sé si habéis visto el documental El Equipo, donde precisamente cuenta la historia del equipo argentino de antropología forense y responde a muchas de estas preguntas, Carlos, que tuyas. Y lo que te plantea es que en realidad es una iniciativa transnacional, porque ellos van a Estados Unidos y se reúnen con este profesor, con Clyde Snow, porque efectivamente ellos no tienen, son estudiantes jovencísimos, ¿no? Y lo que no tienen es ningún tipo de conocimiento, ni de... Y Clyde Snow es un profesor de antropología que llevaba algunos años y que todos conocían sus trabajos y se ponen en contacto con él. Y entonces y luego además ellos inmediatamente son conscientes de ellos y convierten su iniciativa en una iniciativa transnacional. Entonces ellos van a partir de, digamos, de que van avanzando y van ampliando equipo, van yéndose a otros países y van ofreciendo sus servicios a otros países. Curiosamente, yo creo que a España nunca lo ofrecen. Al menos en el documental no sale y yo por lo que he buscado no me aparece. Entonces, mi pregunta que complementa con eso es si hay alguna dimensión transnacional en el trabajo de los grupos de exhumaciones españoles, si tienen algún tipo de contacto en el extranjero, si viajan, si piden ayuda material, porque también estas cosas cuestan, ¿no? Los argentinos piden dinero también, eh, muchas veces en clave de voluntaria. Yo sé que, por ejemplo, los argentinos crean cursos donde empiezan a apuntarse gente de otros países. Si los españoles participan, si ofrecen su know-how, y también sumarme con Carlos al agradecimiento por la estupenda conversación y por el librazo. Así que muchas gracias. Bueno, pues así respondes y luego damos Respondo paso, ahora, vale. Pues damos paso a Miguel Ángel. muchísimas gracias a los dos, a Carlos y a Pablo, por vuestras
preguntas y comentarios. A ver, contactos transnacionales por parte de las familias y los grupos informales en España en la transición no he encontrado ninguno. Ninguno. Se podría quizás mencionar esto que decía algunas personas que puntualmente vuelven del exilio, pero ya, o sea, no son contactos con otros equipos o con otros grupos fuera de España, ¿no? Sí que ocurre, o sea, tenemos casos similares. Antes de que se me olvide, voy a mencionar el caso de Grecia también, que pudimos, o sea, pude ver algunas fotografías de las exhumaciones que se llevan a cabo en Grecia a inicios de los años 80 también, que se parecen muchísimo, muchísimo a las exhumaciones en España en los mismos años. Se repiten este tipo de posado, ¿no? De puestas en escena también con los restos de una forma muy similar, sin que hubiera contacto entre los dos países, ¿no? Sobre Argentina, también es bastante coetáneo en los años, aunque sí que en Argentina las exhumaciones empiezan a partir del año 83, entonces un pelín posterior, ¿no? A los años españoles. Pero sí que es muy interesante, o sea, tampoco hay contacto, al menos en esos años, luego volveré sobre el EAF y la pregunta de Pablo. Las exhumaciones ahí se empiezan de una forma muy distinta. Sí que van enmarcadas en un proceso formal, en el sentido de que está la policía en las primeras exhumaciones, etcétera, etcétera, pero que se hacen muy mal en términos científicos y profesionales, ¿no? En las primeras exhumaciones argentinas no hay implicación de forenses y a partir de ahí es cuando se crea el equipo argentino de antropología forense, efectivamente con la intervención del profesor Clay Snow, ¿no? Que va a formar este grupo de estudiantes jovencísimos en aquellos años para llevar a cabo las exhumaciones de forma científica también, pero ocurre de forma muy rápida. No sé, no os podría decir los años, pero es verdad que quizás las primeras exhumaciones del primer año en Argentina se hacen de forma mala, entre comillas, no profesional o no tan profesional como después, pero muy rápidamente interviene este un equipo argentino de antropología forense y se empiezan a enmarcar también en un proceso judicial, que es una gran diferencia efectivamente en los discursos que se generan. Y antes de que se me olvide, hay otra cosa que menciono en el libro también, es que las primeras exhumaciones argentinas generan un tipo de imágenes con los cuerpos, ¿no? Con los cuerpos y los restos de forma también apelando a esta idea del morbo, ¿no? Hablaba en interview antes, pero hablamos del show del horror, ¿no? En Argentina y ha sido estudiado por Claudia Feld, por ejemplo, ¿no? Y sí que hay una similitud ahí también en la forma de enseñar los restos humanos, al menos en las fotografías, que se va a cerrar muy rápidamente en Argentina porque todo se va a enmarcar en un proceso más judicial y más formal. Em, y efectivamente, yo creo que las exhumaciones, cuando se enmarcan en un proceso judicial, son muy distintas. em, por la participación, ¿no? De distintos agentes, ¿no? Estamos hablando de las propias familias implicadas que van a ser las que tocan los restos, las que los besan, las que se sacan fotografías, una forma de exhumar con protocolo científico, con una separación en el espacio, ¿no? Entre familiares y científicos que están dentro. Y esto genera discursos muy distintos también, ¿no? De cómo luego van a circular en el espacio público distintos relatos sobre el pasado, ¿no? Porque se va exhumando el pasado de una forma muy distinta. También es verdad que luego, bueno, los contextos son distintos y o sea, los contextos tanto geográficos como históricos y las guerras y los conflictos también tienen sus especificidades y generan discursos distintos, ¿no? Las exhumaciones, pero en las exhumaciones judiciales, o por lo menos las científicas, que habría que distinguir, ¿no? Porque en España es verdad que empezamos a partir del año 2000 con exhumaciones científicas, pero que no se enmarcan en un proceso judicial.
sí que van, los discursos que se generan van con cierto grado de legitimidad por esta cientificidad, ¿no? La verdad que se exhuma y que se expone con estas exhumaciones tiene un estatus mayor o más importante que una verdad que va exhumada por parte de gente que no tiene esta formación científica o profesional o académica. Y entonces tenemos ahí grados para comparar a posteriori, ¿no? Estos grados de legitimidad de los discursos, ¿no? Em, sí, yo creo que me deja algo sobre el EAF. Ah, bueno, sería más en los años posteriores, ¿no? Sí que el EAF ha dedicado muchísimo de su trabajo a formar equipos, sobre todo en América Latina, ¿no? Todos los equipos que se han ido de antropología forense en los países latinoamericanos, casi todos han sido formados por el equipo argentino de antropología forense. En España no tanto. Em, Ahí es un estudio por hacer también y tenemos un nuevo proyecto de investigación estamos ahí intentando historiar el giro forense en las exhumaciones para hablar de esta llegada de lo forense a las exhumaciones en España y yo creo que podríamos hablar de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ¿no? Con Paco Echeverría, el forense muy mediático también, muy conocido que ha sido uno de los grupos mm, que también ha tenido un papel muy importante en esto, en formar también a mucha gente en en las exhumaciones de fosas comunes en España y que ha tenido contacto con el EAF, no tanto de formación, no tanto los argentinos que hayan venido a formar en España, que sí ha habido contactos, ¿no? Que han venido pero como ya a partir de los años del siglo XXI ya se iban formando grupos en España no había tanto papel. Y luego, bueno, hace algunos años fueron juntos a exhumar en las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Sí que sé que ha habido mucho contacto a este nivel de colaboración. Pero antes, no tanto. O sea, es verdad que como en España era todo tan informal antes de los años finales de los 90, principios de los 2000, yo creo que equipos como el equipo argentino se han focalizado más en lugares donde había procesos formales, comisiones de la verdad, este tipo de actuaciones estatales para intervenir también. Y yo creo que ha sido el modelo argentino en definitiva, ¿no? Que hubo un momento muy breve al principio donde sí que fue más caótico todo, pero que muy rápidamente se enmarcó en un proceso más administrativo, estatal, judicial, etcétera. Gracias, Toe. Pues, Miguel Ángel, todo tuyo. Sí. Bueno, pues repito lo que han dicho mis compañeros, que es un gusto tenerte aquí, como te hemos dicho al principio, que es un trabajo apasionante el tuyo, el libro y todo lo que estamos discutiendo aquí, ¿no? Porque tiene unas implicaciones extraordinarias y porque también es una forma de trabajar ciencias sociales de una manera conjunta, ¿no? Ahí se ve la relevancia de la antropología desde ese punto de vista que yo creo que es fundamental a la hora de tener esa otra mirada. A ver, yo tenía unas cuantas preguntas, algunas ya las has contestado, la dimensión internacional, el tema de los gobernadores civiles, que es una de las cuestiones que te iba a plantear. Entonces, dos elementos sobre todo. Uno, tú has encontrado diferencia, porque creo que no has hecho mención a ello, y si no, discúlpame, a los nuevos ayuntamientos que se conforman en la primavera de 1979. Desde el punto de vista de la transición, yo creo que es un momento trascendental porque es el paso del nivel del Estado, de lo que es el gobierno de toda España, pero también de la superestructura, a que la democracia llegue a zonas, a territorios, a pueblos de una manera directa y además con una presencia importante de los partidos a la izquierda. En una buena parte de España, sobre todo en las grandes ciudades, se forman gobiernos con el Partido Socialista como componente más a la derecha, con el Partido Comunista y otros partidos a su izquierda, sea el PT, sea la ORT, etcétera.
¿Tú has visto alguna influencia de lo que ocurre con los ayuntamientos a partir de ese abril de 1979, 80, 81? Hay unos cambios formales en las calles, en otras cosas, pero yo no sé si ahí ves una interacción, porque es verdad que, por lo que yo sé en Aragón, por ejemplo, en la propia provincia de Zaragoza, es el momento en que muchos alcaldes se plantean quitar la sempiterna placa externa en las iglesias o existente en otros sitios, en las plazas, depende, y cambiarlas por alguna especie de mención más común, ¿no? Superadora precisamente de la división. Lo cual va a dar lugar a bastantes problemas en muchos sitios. Entonces, bueno, yo creo que es un tema interesante ver, ¿no? Los nuevos ayuntamientos cómo van ahí. No sé si eh, tienes datos suficientes sobre el tema, pero a mí me parece que es un momento de la llegada de la democracia a la sociedad de una manera directa, ¿no? Más allá de lo que es un cambio de gobierno, unas cortes democráticas y representativas, etcétera. Y luego está el tema del impacto de estas exhumaciones en los medios de comunicación. Uno puede pensar, pues muy poca, sí, poca, pero yo creo que valiosa, porque yo creo que tiene algún tipo de efecto llamada. Igual que nos comentabas que cuando ocurre en un pueblo un proceso de exhumaciones, el de al lado se está planteando hacerlo, porque se lo van contando los unos a los otros, yo creo que hay un efecto llamada. Ha salido aquí el tema de Interview, que nos resistimos a darle seriedad, pues por el tipo de portadas que seleccionaban, pero hay que recordar que esa revista del Grupo Z va a tener un protagonismo extraordinario en una posición de lucha contra la extrema derecha. Yo creo que es la publicación de gran tirada, te la encontrabas en todas las peluquerías de caballeros, por cierto, si queremos hacer la observación antropológica. Bueno, pues allí había unos textos contra Fuerza Nueva, Blas Piñar, la extrema derecha a nivel local, a nivel global, la extrema derecha en Cataluña, que va a tener un arraigo enseguida también muy importante. Y salen, yo recuerdo como lector descubrimiento de fosas, por ejemplo, en Canarias, recuerdo reportajes en varios sitios, es decir, era uno de los temas que propiciaban esto. Creo recordar, pero eso es como autohistoria oral o autorrecuerdo, algún reportaje, incluso un informe semanal. Yo no sé si has mirado los archivos de Televisión Española, pero yo tengo esa sensación, que a lo mejor es simplemente una sensación, que algunas periodistas aguerridas como Carmen Sarmiento, que era quizá una de las más combativas en los temas de feminismo, en los temas de denuncia de las dictaduras, de recuperación de la democracia, hizo algún tipo de reportaje también en los medios locales. Hay que pensar que esos medios locales ya no tienen censura como los demás, y por lo tanto que no sean medios con un planteamiento progresista o especialmente progresista, sí que están muy ligados al interés de los lectores desde el punto de vista de las ventas. Entonces, yo no sé si has mirado un poco todo este tema de la proyección mediática, que no es fácil, pero que yo creo que también puede estar ligada a ese, como digo, a esa especie de efecto llamada o de difusión de la existencia de este tipo de iniciativas. Tú lo has dicho muy bien, no hay un pacto de silencio, y sí que lo hay en cierta medida, porque es un silencio impuesto, es una realidad que es muy difícil romper, pero por otro lado, cuando se llevan a cabo algunas de estas iniciativas, pues a lo mejor te encuentras que tiene un reflejo más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Lo que pasa que, claro, yo tengo de esto una impresión muy en fin, muy poco global, y yo no sé si en tu trabajo y en lo que fue la realización de la investigación tienes sobre esto una visión propia también. Bueno, entonces, esas dos cuestiones, los nuevos ayuntamientos democráticos y el tema de cómo recogen los medios estas exhumaciones. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, sobre los ayuntamientos, es verdad que lo comentaba un poco antes, con la llegada de los nuevos, bueno, de algunos alcaldes, ¿no? De los partidos de izquierda a las alcaldías, hay algún movimiento, pero que se ve también contenido. Este caso del juicio a un alcalde que recoge la propuesta de las familias, ¿no? Para exhumar, y que se ve metido en un juicio por ello. O luego tenemos en algunos otros pueblos, em,
Está el caso de Écija, por ejemplo, que es un militante del Partido Comunista, que inicia un poco esa idea de exhumar la fosa común en el pueblo, que él no era familiar, y que se la propone al gobierno municipal, ¿no? Que estaba, bueno, no estaba solo el Partido Comunista, sino el Partido Andalucista también en el ayuntamiento, pero es verdad que a nivel global, así no va a significar un cambio de rumbo porque los partidos políticos desde arriba o van a contener en algunas ocasiones o va a ser algo que no está en la agenda, ¿no? Entonces no van a ser más bien iniciativas puntuales y locales que se recogen desde las familias y que se acompañan o no y que se ven a veces truncadas, ¿no? Porque este nivel de institucionalización es límite, ¿no? Como decías tú, que llega la democracia a sentarse, ¿no? En los municipios, pero también desde abajo, pues llegamos a ese límite también, ¿no? Al menos para este tipo de iniciativas. Entonces, no supone un cambio grande en lo que en lo que es el número de exhumaciones, por lo menos, ¿no? Em, y luego incluso en algunos casos, bueno, no sé ya si antes o después de las elecciones, pero algunos alcaldes directamente franquistas o antes de las elecciones o que se mantienen después de las elecciones, que también van a acompañar algunas de las iniciativas, ¿no? Casi igual que otros alcaldes de partidos de izquierda. Entonces, bueno, una diferencia muy grande no he podido ver en la investigación. Y sobre el impacto mediático, es verdad que yo me centré mucho en Interview porque es el caso más llamativo. Y es verdad, ahora no me acuerdo cuántos fueron los reportajes, pero sí que hubo unos cuantos sobre fosas comunes o exhumaciones de fosas comunes. Em, Hay grabaciones de vídeo, yo no las he visto, es verdad que no he vaciado todos los archivos ni de RTV ni de todos los periódicos, pero existen grabaciones de vídeo de estas exhumaciones, ¿no? Sacadas por las propias familias que en Super 8 y este tipo de grabación, pero no tengo constancia de tanta presencia en los medios. Bueno, la interpretación ahí es un poco la misma que lo demás, ¿no? La imposición de un discurso de silencio sobre este tipo de temas, pero sí, yo creo que haría falta como una investigación y una búsqueda más sistemática de todos los medios de comunicación, eso es verdad, sí, sí. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, un comentario, algo que queráis compartir con todos nosotros y nosotras. Pablo, ¿tienes algo que compartir? Yo aprovecho que está Zoe y que estamos en un grupo sobre democracia para preguntarle, quizá un poco ya más a nivel de su propia perspectiva, mezclando lo profesional y lo personal. En tu opinión, eh, obviamente no hay un modelo ideal de cómo gestionar este tipo de pasado traumático, pero tú, ¿cómo crees o qué peso crees que tiene en el afianzamiento de la democracia liberal el hecho de ser capaces como sociedades de gestionar este tipo de pasados traumáticos eh, em, de una manera incluyente, de una manera que respete la diversidad, ¿no? Quizás sea uno de los grandes desafíos. Y luego, quizá, pues, ¿qué lecciones tú crees que podemos extraer a nivel, sobre todo en estos momentos en los que las democracias liberales cada vez están más cuestionadas, sobre qué hacer y qué no hacer, como una especie como si tomamos el caso español y su transición hacia una democracia liberal, como qué crees que queda como lecciones
para aprender, ¿no? Y que, insisto, creo, me parece que no, quizás Argentina a lo mejor sea el modelo donde ha funcionado mejor, pero a lo mejor quizá tú tengas otra idea. Aprovechando que te tengo aquí, pero que también podemos hablarlo Sí, en la UNED, que somos compañeros. sí, eso es una pregunta quizás más para el café en la facultad, no sé, muy difícil de contestar, yo creo. A ver, para recoger lo último que decías, ¿vale? Argentina, un modelo durante mucho tiempo en políticas de memoria, ¿no? Y mira dónde está ahora, o sea, ¿cómo se dice? Como en el ascenso de Milei al poder con un discurso muy antipolíticas de memoria, antipolíticas kirchneritas de memoria, que se ha convertido como un tema contra el que hay que ir, ¿no? Desde la extrema derecha. Y esto yo creo que está pasando en España también ahora, ¿eh? Desde como una cosa que se podría ver como una cuestión también cultural, de sociedad, de bienestar, de la sociedad, de comprensión mutua, de reparación incluso, ¿no? Bueno, no quiero decir reconciliación, pero este tipo de discurso ahora se recogen estas políticas de memoria desde la extrema derecha o estos partidos como una cosa contra la que hay que ir directamente, ¿no? Em, esto como comentario sobre lecciones que podemos sacar, yo no sé, o sea, lecciones es muy complicado, no sé, y no sé qué decir. Sí que podemos ver también en la trayectoria histórica de la imagen de la transición en España, ¿no? Como una cosa que en algún momento fue considerada modélica, ejemplar, etcétera, etcétera. Este tipo de emergencia de otras iniciativas, otras cosas que no habíamos visto, viene también a tambalear un poco estas cosas y ver que sobre qué basábamos la construcción de la democracia, al menos en España, ¿no? Con el ejemplo español. Bueno, no sé, es para reflexionar realmente, pero el momento actual yo creo que viene también a hacernos repensar todo este tema, porque con el tema de Argentina, claramente todas estas políticas de memoria que habían sido consideradas también ejemplares y eh, vemos que han generado o han contribuido o se recogen como argumento para la polarización extrema de los discursos políticos, por lo menos. Pues muchas gracias, Pablo, por el comentario y Zoe también por estar atenta y responder también. Entonces, no sé si tenéis algo más que decir, un comentario, pues lo podemos dejar aquí si os parece, que es -5 y ya, bueno, todavía es de día, así que igual podemos pillar algo de sol, ¿eh? Así que nada, Zoe, muchas gracias por tu participación, por haber aceptado la invitación. Muchísimas Eh, gracias a vosotros. Así que nada, nos veremos, bueno, ya dentro de un mes, ahora mismo no recuerdo, creo que era Agnieszka Pasieka, puede ser, que, Vamos a hablar también de antropología. sí, es verdad, es una antropóloga, sí. Así que, Para otras cosas, pero Zoe, estás invitadísima si te apetece. El libro también es Sí, 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 chulísimo. ya tengo el programa de todo el curso, así que intentaré conectarme. ahí tienes los enlaces, así que si te quieres conectar, Sí, sí, ya sí. sabes. Así que nada, pues nada, muchas gracias y nada, y nos vemos pronto, ¿vale? Muchísimas Bien, gracias. Hasta Buena saludos luego. tarde. Gracias, a ti, adiós. Zoe. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego a todos.